Hola, te habla Esther Morales de la profematemática.com desde Caracas, Venezuela. Este video es para continuar con algunos estudios o planteamientos de problemas pequeños de la función cuadrática. En este caso, el planteamiento que me llegó dice que la ecuación f de x es igual a 3 menos x que multiplica a 1 más x representa una función cuya gráfica es una parábola con vértice en el punto 0,3. Entonces, aquí hay algo que tiene que recordar el estudiante en su teoría. Y es lo siguiente, hay unas características propias de la función cuadrática. Una ecuación de la función cuadrática es en su ecuación general igual, vamos a ponerlo por aquí, perdón, f de x es igual. Voy a escribir como una ecuación. Esa es la ecuación general de una función cuadrática, lo que conocemos por ahí como un trinomio, como una ecuación de segundo grado. Entonces, debemos recordar que la gráfica de una función cuadrática es una función simétrica que puede ser una parábola que abra hacia arriba o abra hacia abajo. ¿Eso de qué va a depender? De el coeficiente a, que es el que acompaña a la variable elevada al cuadrado. Si este coeficiente es mayor que 0, entonces la gráfica será una parábola que abre hacia arriba como esta que le acabo de dibujar. Si el coeficiente a es menor que 0, entonces tendremos una parábola que abre hacia arriba, hacia abajo, perdón, hacia abajo. Ahora, evidentemente que a no puede ser igual a 0 porque si a es igual a 0 no existe una función cuadrática porque la característica de la función cuadrática es que hay un término con la variable elevado al cuadrado. ¿Okay? Ahora, la gráfica de una parábola tiene una simetría porque una parábola es una función simétrica. Entonces, la gráfica tiene un eje de simetría que viene dado por la semisuma de sus puntos de corte con el eje X. Es decir, si podemos tener ahora una parábola que corte de esta forma en este punto y en este punto. Entonces podemos encontrar el eje de simetría si sumamos las coordenadas de esos puntos. ¿Okay? Está en el punto medio. Otra cosa que también debemos saber es que los puntos de corte con el eje X se encuentran, estos puntos acá lo puedo encontrar si cambiamos la función por una ecuación de segundo grado y determinamos sus raíces. Es decir, que en vez de tener elevado a la y, entonces tenemos ax cuadrado más bx más c igual a 0. Otro punto es que la curva, la parábola, puede tocar al eje X, si es una parábola que abre hacia arriba o si abre hacia abajo, puede tocarla o cortarla en dos puntos. En este caso podríamos decir que corta, pero puede ser también que la toque en un solo punto. En este caso, el punto más bajo, según la gráfica que estoy dibujando, o simplemente no toque al eje X. Eso puede suceder, ¿ok? También podemos entonces saber que si no conocemos las raíces, vamos a borrar aquí, si no conocemos las raíces se puede buscar el punto por donde pasa el eje de simetría. Entonces, si yo tengo en mi plano cartesiano y tengo la parábola de esta forma, aquí está mi eje de simetría. Yo puedo averiguar cuál es el valor de x que me determina ese eje de simetría con la ecuación menos b entre 2a.
Estos son uno de los conceptos, una teoría básica que hay que saber de la función cuadrática, y esta específicamente es la que vamos a utilizar para responder esta pregunta que forma parte de un examen en la parte de verdadero y falso. Verdadero y falso. Hay que decir si este planteamiento que está escrito aquí es verdadero y falso con su respectiva justificación. Entonces, para poder hacer eso, bueno, vamos a tener que la función debemos identificar. Queremos saber si este punto, el 0,3, es el vértice de la función. Resulta que el vértice de la función, su coordenada x coincide con el eje de simetría. Es decir, si yo tengo una parábola que abra hacia arriba y este es su eje de simetría, el punto más bajo es el vértice. Por lo tanto, la coordenada x del eje de simetría coincide con la coordenada eje x del vértice. Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a buscar la ecuación para poder determinar cuál es el eje de simetría o el eje del vértice. ¿Con cuál ecuación? Con esta ecuación. Entonces, resolvemos este producto de binomios que tenemos aquí con una simple distributiva. 3 por 1, 3 por x, menos x, más por menos x cuadrado. Entonces nuestra función nos está quedando menos x cuadrado, siempre la vamos a poner entonces ordenada. Aquí me está quedando más 2x y más 3. De aquí entonces podemos deducir que a vale menos 1, b vale 2 y c vale 3. Utilizando esta ecuación que tenemos aquí, simplemente sustituimos los valores. B vale 2 y a vale menos 1. Por lo tanto, me está quedando menos 2, menos por menos, más por menos, menos 2, 2 entre 2 o menos 2 entre menos 2, me está dando entonces que x es 1. Por lo tanto, este planteamiento es falso porque de este punto 0,3 sabemos que la x vale 0. El eje de simetría pasa por x igual a 1 y no pasa por x igual a 0. Entonces esto es falso. Para mis alumnos de la universidad que tienen estas preguntas de verdadero y falso dentro de sus pruebas de matemática general. Entonces, en un pequeño resumen, debemos saber que el eje de simetría lo puedo determinar con esta ecuación, siempre y cuando mi ecuación cuadrática entonces tiene su ecuación general. Sabemos también que si a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. A tiene que ser distinto de 0 para que pueda existir la ecuación cuadrática. Una función cuadrática puede cortar en dos puntos. Puede cortar en un punto o tocar el eje en un punto, o simplemente no cortar ni tocar en ningún punto. Te habló Esther Morales desde Caracas, Venezuela. Te invito a que sigas viendo esta serie de preguntas importantes de exámenes de matemática general de una de las universidades de Caracas. Nos vemos en un próximo video.